El volumen es una propiedad extensiva que mide el espacio que ocupa un cuerpo. En este video veremos cómo calcular el volumen de diferentes sustancias. El volumen se determina haciendo uso adecuado de los instrumentos volumétricos como el cilindro graduado, la pipeta, la bureta, entre otros. En el caso de los líquidos, la lectura correcta se va a hacer tomando en cuenta el menisco. En el caso de ser cóncavo, la lectura va a ser la parte más baja del menisco. Este menisco se presenta en sustancias transparentes como el agua. Y en el caso de ser un menisco convexo, se va a tomar la parte más alta del menisco. Este menisco se presenta en sustancias como el mercurio. En el caso de los sólidos, el volumen se calcula tomando en cuenta su forma. En el caso de tener un sólido irregular, que son aquellos que no tienen forma definida, como una piedra, se hace la determinación del volumen por el método del desplazamiento del agua. Para ello, se toma un cilindro graduado y se vierte en él una determinada cantidad de agua que creamos que va a cubrir el sólido que necesitamos saber su volumen. Luego, cuidadosamente, se desliza el sólido dentro del cilindro graduado y se toma la lectura. El volumen del sólido va a ser igual al volumen final menos el volumen inicial. Un sólido regular es aquel que tiene una forma geométrica definida, prisma, pirámide, cilindro, o es el resultado de la unión de varias formas. Uno de los sólidos más importantes o más comunes es el cubo, cuyo volumen va a ser igual a la arista al cubo, siendo la arista el sitio donde se unen dos planos. El paralelepípedo es una variación del cubo donde todos los lados son distintos. Entonces el volumen del paralelepípedo va a ser igual al ancho por la base por la altura. Recuerden que en inglés altura es height, de ahí que altura de ahora en adelante la vamos a representar con una H minúscula. El cilindro es parecido al paralelepípedo, pero en lugar de tener una base rectangular, su base tiene forma circular. Entonces el volumen va a ser igual a pi por la altura por el radio al cuadrado. Pi pueden utilizarlo como 3,1416 o bien pueden utilizar el pi de la calculadora. Va a haber un error, un margen de error entre los dos resultados, pero el entero se va a mantener igual. La diferencia va a ser en los decimales. La esfera es un sólido que tiene forma redonda como las pelotas y el volumen va a ser igual a 4 por pi por el radio al cubo entre 3. El cono es un cuerpo geométrico que se obtiene al hacer girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Como puedes observar en la figura, su base es circular. El volumen del cono es igual a pi por la altura por el radio al cuadrado dividido entre 3. Una pirámide es un poliedro cuya superficie está formada por una base que es un cuadrado y las caras laterales son triángulos. El volumen de la pirámide va a ser igual a la altura por la arista al cuadrado entre 3. Ahora vamos a realizar algunos ejemplos.
Primero, determina el volumen de una caja de zapatos que mide 15 centímetros de ancho, 10 centímetros de alto y 32 centímetros de largo. El primer paso es sacar los datos. Como nos piden calcular el volumen, él va a ser nuestra incógnita. El ancho es 15 centímetros, la altura 10 centímetros y la base 32 centímetros. Como la caja de zapatos normalmente tiene forma de paralelepípedo, vamos a usar la fórmula que dice que el volumen es igual a la altura por la base por el ancho. Multiplicamos los tres números, 15 por 10 por 32, y también debemos multiplicar las unidades. Por eso ven allí centímetro por centímetro por centímetro. Y eso nos da 4.800 centímetros cúbicos. Deben tener en cuenta que todas las dimensiones deben estar en la misma unidad, todas en centímetros, todas en milímetros, todas en metros, por decir algo. Todas deben estar en la misma unidad para poder aplicar la fórmula de manera correcta. Ejemplo número 2. Una jarra de agua tiene forma cilíndrica y sus medidas son 180 milímetros de diámetro y 35 centímetros de alto. Calcula el espacio que ocupa la jarra. Saquemos los datos. Como ya sabemos que la definición de volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, entonces nos están mandando a calcular el volumen. Como puedes observar, nos dan el diámetro lo dan en un milímetros y una línea en centímetros. en diagonal tanto, es igual a tenemos que 180 transformar milímetros todas y las la unidades altura o a es milímetros igual o a a 35 centímetros. Yo las voy centímetros. a transformar Nos dicen a que la centímetros jarra porque es una tiene unidad forma de cilindro. más cómoda. Por lo tanto, para usar el Colocamos volumen vamos el a diámetro utilizar igual la a 180 fórmula que dice milímetros. pi Necesito por la altura centímetros. por el radio al Como cuadrado. es la unidad que quiero, la voy a escribir en el numerador, y el milímetro, como es la unidad que quiero eliminar, la voy a escribir en el denominador. Como en la escalera, el centímetro está primero que el milímetro, entonces yo le voy a escribir 1 al centímetro. Y al milímetro le voy a escribir 10 porque hay un escalón de diferencia entre las dos. Multiplico 180 por 1, lo divido entre 10 y eso me da 18 centímetros. La fórmula pide el radio para poder calcular el volumen y el problema nos da el diámetro. Por definición, el diámetro es la distancia que existe entre dos puntos opuestos de un círculo pasando por el centro. De allí podemos decir que el diámetro es igual a 2 por el radio, es decir, 2 veces el radio. Despejando el radio de allí, el 2 que está multiplicando lo paso hacia el otro lado dividiendo. El radio va a ser igual al diámetro entre 2. Como el diámetro es 18 centímetros, al dividirlo entre 2 nos da que el radio es igual a 9. Ya realizamos las transformaciones necesarias y calculamos el radio. Por lo tanto, podemos buscar el volumen, que nos queda igual a pi por 35 centímetros por 9 centímetros al cuadrado. Observa que elevamos tanto el número como la unidad. Entonces, los resultados hasta ahora son pi por 35 centímetros por 81 centímetros al cuadrado. Realizamos las operaciones y nos queda 8.906,415. Como el 5 hace que el 1 se convierta en 2, entonces al trabajar con dos decimales nos queda 8.906,42 centímetros por centímetros al cuadrado. Eso nos da como resultado final 8.906,42 centímetros al cubo. Ejemplo número 3. Calcula el volumen de una barquilla que mide 0,8 decímetros de alto y tiene una bola de helado que mide 6,6 centímetros de diámetro. Sacamos los datos. El volumen es la incógnita, altura 0,8 decímetros y el diámetro 6,6 centímetros.
Nos dice que es una barquilla que tiene una bola de helado. Cuando analizamos la forma de la barquilla, vemos que es un cono y la bola de helado es media esfera, porque la otra media esfera queda dentro del cono. Para calcular este volumen vamos a utilizar la fórmula del cono y la fórmula de la esfera. Y el volumen de la barquilla va a ser igual al volumen del cono más el volumen de la esfera entre 2. El ejercicio nos da la altura en decímetros y el diámetro en centímetros. Voy a transformar la altura a centímetros. Escribo la altura igual a 0,8 decímetros. Ahora voy a construir el factor de conversión. Como centímetros la unidad que quiero obtener, la escribo en el numerador y decímetros en el denominador para poder eliminar la unidad. Como el decímetro está primero en la escalera que el centímetro, a él le escribo un 1 y al centímetro le escribo 10 porque hay un escalón de diferencia. Multiplico 0,8 por 10, lo divido entre 1 y eso me da 8 centímetros. Determinemos el radio. En el ejercicio anterior dice que el radio es el diámetro dividido entre 2. El diámetro es 6,6 centímetros. Al dividirlo entre 2 nos da que el radio es igual a 3,3 centímetros. Ya tenemos la altura en centímetros y el radio. Podemos calcular el volumen de la esfera, que va a ser igual a 4 por pi por el radio, que es 3,3 centímetros elevado al cubo. Fíjate que también elevamos la unidad, además del número, dividido entre 3. Realizamos las operaciones. El volumen de la esfera va a ser igual a 4 por pi por 11,979 centímetros al cubo, lo que nos da como volumen de la esfera 150,53 centímetros al cubo. Continuamos con el tercer ejercicio. Vamos a calcular el volumen del cono, que es igual a pi por 8 centímetros por 3,3 centímetros al cuadrado entre t. Eso nos queda pi por 8 centímetros por 3,63 centímetros al cuadrado, lo que nos da como volumen del cono 91,23 centímetros al cubo. Ahora sí podemos calcular el volumen de la barquilla, que va a ser igual al volumen de la esfera, que es 150,53 centímetros al cubo entre 2, más el volumen del cono, que es 91,23 centímetros al cubo. Nos queda 91,23 centímetros al cubo más 75,27 centímetros al cubo, lo que nos da como volumen de la barquilla 166,5 centímetros al cubo. Así como en este caso de la barquilla, que tuvimos que analizar la forma de la figura, pueden haber otros casos en los cuales ocurra lo mismo. Por ejemplo, hay botellas que, si ustedes observan, es un cilindro, pero la parte de arriba es como una media esfera hacia arriba. Hay otras figuras que se obtienen restando unas figuras con otras, como en el caso de las latas de refresco, que es un cilindro, pero si vemos el fondo de la lata, la media esfera está hacia adentro del cilindro, no hacia afuera como en el caso de la barquilla, sino hacia adentro. Entonces, en este caso, se resta esa porción de la esfera que está dentro de la lata. Hasta aquí las propiedades extensivas. Espero que te haya gustado el video y que te resuelva las dudas que tengas. Para finalizar, te dejo esta frase de Pablo Picasso que dice: siempre estoy haciendo lo que no puedo para poder aprender cómo hacerlo.